Gracias. Amén, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor porque Él se merece la gloria, la honra. Amén. Es hermoso honrar a nuestros padres, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado, que algunos todavía contamos con su presencia, pero hoy vamos a honrar a nuestro Padre Celestial. Vamos a hablar de su biografía, de su nacimiento, de su muerte y resurrección y de su plan de salvación, ese propósito tan maravilloso por el cual nació, murió y resucitó en la cruz del Calvario. Por eso es necesario a veces ir a la cruz y ver ese proceso que tuvo nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Maestro, para traernos libertad, para darnos vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie, vamos a elevar una oración al Altísimo para que Él traiga su palabra con poder, para que preparemos nuestra mente y nuestro corazón y entonces el alma esté dispuesta a ser transformada. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por ser nuestro Padre Celestial, por ser nuestro Señor, por ser nuestro libertador, por ser nuestro Dios que nos ha amado con amor tan grande y tan maravilloso, que fuiste a la cruz del Calvario para mostrarnos tu amor, que no estimaste en ser Dios mismo, sino que te humillaste a sí mismo y te hiciste hombre para venir y derrotar a aquel que se creía fuerte, a Satanás. El Señor lo reprenda para darnos la corona de la vida eterna. Gracias te damos, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestro corazón, Padre, y que tu palabra cumpla el propósito para el cual ha sido enviada para tu pueblo. Te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Y así puestos de pie, amado hermano, acompáñame a la cita bíblica, a Filipenses 2, del 5 al 11. Amén. Filipenses 2, del 5 al 11. Hoy prepara tu corazón y nuestros hermanos, amigos que nos están viendo en las redes sociales, preparen su corazón porque hoy Dios va a hacer una obra maravillosa. Amén. Yo le voy a dar lectura para que nos oigan nuestros oyentes del Face y ustedes síganme con su vista, amados hermanos. Amén. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Toma tu asiento. Toma tu asiento, amado hermano. Tenme paciencia porque esta prédica es muy hermosa, amado hermano. Nos lleva a entender el plan de salvación. Nos lleva a entender el propósito de nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey Eterno, a nuestro Padre, porque Él se merece la gloria. Aleluya. Aleluya. Déjeme decirle algo. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, evidentemente sanó a muchos, restauró a otros tantos, libertó a los cautivos, dio vista a los ciegos. Cristo dejó y dio extraordinarias enseñanzas. Cuando yo leo la palabra y encuentro que su vida misma fue un ejemplo extraordinario, que sus palabras y expresiones definitivamente causaron un eco en la eternidad,
pero también trascendieron en toda la historia. Y cuando yo encuentro esto en la Biblia, encuentro que nada de eso fue más importante o tan importante como el hecho que Él haya venido a la tierra y vencer al enemigo y derrotarlo, para que tú y yo pudiéramos recuperar lo perdido en el huerto del Edén. La Biblia dice que Dios al hombre le entregó un paraíso, y producto del pecado, producto de la desobediencia, ese paraíso, ese huerto se volvió un desierto. Ahora Cristo tenía que venir a la tierra en forma humana. Tenía que enfrentarse a Satanás, el Señor lo reprenda. El primer hombre, Adán, le había entregado a Dios ese paraíso. Pero ahora Cristo tenía que en el mismo escenario de derrota enfrentar a Satanás para recuperar la victoria. Yo leo la palabra y reencuentro en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, en el versículo 14 y en el versículo 15 dice la Biblia: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó él de lo mismo, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, el Señor lo reprenda. Quiero decir que Cristo no nació para vivir, Cristo nació para morir. Significa que vino a la tierra con una tarea específica y su propósito era cumplir la promesa de la redención en el huerto del Edén. Él mismo, en el mismo lugar de fracaso, en el mismo lugar donde hubo una derrota, en ese mismo lugar la palabra de Dios dice que Dios lanzó la palabra, y esa palabra fue la palabra que le garantizó no solamente al hombre la esperanza, sino también le garantizó a Satanás, el Señor lo reprenda, la derrota. Dios le dijo a la serpiente, a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso quiere decir que Cristo con su vida misma vendría a derrotar a Satanás. ¿Sabe que el diablo sabía que esto iba a suceder? Él sabía y él supuso, entendió que el Padre dijo que lo que Dios dijo en el huerto del Edén en cualquier momento se cumpliría. Por eso no fue casualidad en la época de mayor opresión para la nación de Israel, como fue la época de la esclavitud. 430 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. ¿Sabe que el diablo supuso, creyó, presintió que en ese instante vendría el Mesías? Y eso, a través del faraón, lanzó un decreto, el cual era el decreto que los niños deberían morir, porque Satanás quería, antes que el Hijo del Hombre naciera y hacerse fuerte, él quería exterminarlo, la simiente. Pero sabe que no fue eso el momento. De hecho, cuando encontramos la historia en el momento en que Cristo nació, la palabra de Dios dice que el rey Herodes lanzó el decreto similar, porque el diablo quería detener el plan de Dios. Lo que tú y yo tenemos que saber es que tenemos un Dios grande y poderoso. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso, porque tenemos un Dios grande y poderoso, y ahora Él es nuestro Padre eterno, que nada lo detiene. Amén. Nada lo detiene. No te cargues, no te llenes de temor. A Dios nada lo detiene. Por eso en tu vida ha planeado un propósito de bendición. En tu vida el Señor ha soñado con levantar un plan de Dios para tu vida. Hoy quiero decirte de parte de Dios: no te cargues. Si lo que estás viviendo en este momento no es solo lo que tú anheles, el Dios de los cielos tiene un propósito con tu vida. Si el Dios de los cielos tiene un propósito con tu vida, nadie podrá detener la obra de Dios en cada uno de nosotros. Nadie podrá detener la obra de Dios en cada uno de nosotros. Lo que has planeado, lo que has reservado para ti en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a nuestro Padre? Porque hoy vamos a honrar a nuestro Padre celestial. El tiempo perfecto vendrá en el momento y cantarás un himno de victoria, porque eso vino, a darnos la victoria. Vendrá el momento en el que se cumpla la palabra, porque si Dios lanzó la palabra, nadie podrá detener el propósito. Si Dios lanzó la palabra, nada ni nadie podrá detener a Dios
soberano, Él es excelso, Él es eterno, Él es poderoso y Él es suficiente para cada uno de nosotros. Amén. Por eso es bueno voltear a los cielos y confesar con nuestro corazón: mi Redentor vive, mi Redentor vive. Llénate de esa expectativa, porque el Señor cumplirá su palabra en tu vida. Yo leo por la palabra y encuentro en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses el apóstol Pablo diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabe cómo se llama eso, amado hermano? ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama humillación. El Rey eterno nunca dejó su divinidad, pero sí dejó su gloria. Y cuando estuvo en la tierra, Cristo asumió una forma débil. Cristo, el Mesías, ahora asumía forma de hombre. El que hizo al hombre se hizo hombre. Se hizo débil porque era necesario que en la condición de debilidad el que Él pudiera enfrentar al que se presumía fuerte, el que se presumía grande, Satanás. Quiero decir algo que es débil en la carne. Cuando tú y yo encontramos y reconocemos nuestra debilidad, pero nos acercamos a Dios fuerte y eterno, déjame decirte que el Dios fuerte y eterno posa sobre ti, posa sobre mí su fuerza. Por eso nadie tendrá por qué sentirse débil o frágil, porque ha venido sobre nosotros el poder de su Espíritu, porque hemos hecho hijos del Dios Altísimo. Amén. Él es nuestro Padre. Eso nadie que tendrá por qué sentirse débil, frágil, porque tenemos un Dios grande y fuerte. Amén, aleluya. Nunca serás débil si enfrentas al enemigo con el poder de Dios. La Biblia dice, el apóstol Pablo decía: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice el mismo Dios para ti, óyelo bien, si estás viviendo un momento de debilidad. La debilidad es momentánea, la adversidad es pasajera, pero el propósito de Dios en nuestra vida es eterno. Dice el Señor: he venido de parte de Dios a decirte que lo débil, que lo adverso, que lo difícil en tu vida solo durará un tiempo, porque pronto la palabra de Dios se cumple. Pronto el Señor vendrá con fuerza para decirte: no temas, yo te ayudo. Dios te dice hoy: estaré contigo, yo te levanto, yo te sostendré. Yo soy el Dios que te levanta, yo soy el Dios que te da fuerzas. Amén. A Cristo los hombres lo señalaron, lo condenaron, lo crucificaron. La palabra de Dios dice: cuando se levanten muchos contra ti, cuando muchos dicen de ti: no hay salvación para ti. En Dios el Señor quiere que entiendas que el escudo alrededor de ti es Él. Él será tu gloria, Él será quien te levante la cabeza. La humillación es necesaria, la debilidad es necesaria, porque la humillación y en la debilidad se prepara la victoria en Cristo Jesús, que Dios va a reservar para ti. Por eso di como dice el salmista: Adonai es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Adonai es mi refugio. Amén. ¿De quién te has de atemorizar? Cuando se juntaron contra ti los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, dice la Biblia, ellos tropezaron y cayeron. Por eso dijo: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Mi corazón, porque contra mí se levante en guerra. Yo estaré confiado. Estos que han confiado en Cristo, aleluya, dice que Adonai está contigo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que cuando recibimos a nuestro Padre Celestial, Él siempre ha estado a nuestra mano derecha? Él es fiel. Muchos podremos apartarnos por un tiempo, muchos podemos darle la espalda, muchos podemos olvidar lo prometido, pero Él es fiel para con nosotros y sumamente paciente. Él ha sido sumamente paciente y Él viene por un pueblo entendido, por un pueblo que lo ame, por un pueblo que lo exalte, por un pueblo que verdad glorifique su nombre y levante su nombre a través de un sano y buen testimonio para gloria suya.
Porque no podemos decirle sucio a lo que Él ya ha limpiado. Porque hemos sido lavados y comprados a precio de sangre. Y el pacto de la sangre está en ti, en tu familia, donde quiera que vayas. Por eso, amado hermano, cuando lo sacó de Egipto, de la esclavitud de más de 430 años, ¿sabe qué pasó, amado hermano? Allí se manifestó el Cordero de Gloria, porque hubo necesario que pusieran en las puertas, en los dinteles de las puertas, la sangre de un cordero, porque iba a pasar la muerte sobre los primogénitos. ¿Sí está entendiendo, amado hermano? ¿Sí está conmigo? Iba a pasar la muerte por los primogénitos, pero aquellos que creyeron en el Cordero de Gloria, Dios mandó a que pusieran en los dinteles de las puertas la sangre del Cordero. Ahí Dios estaba manifestando que iba a venir el Cordero de Gloria a quitar los pecados del mundo, a darnos vida, vida y en abundancia, a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Eso es a lo que vino el Mesías. A eso es lo que vino nuestro Padre Celestial. Por eso no dejemos de honrarlo, de exaltarlo todos los días de nuestras vidas. Un predicador que no glorifica el nombre del Señor, que no exalta a Jesús, no sirve su prédica, porque por Él y en Él estamos viviendo las victorias de las promesas de su palabra. Amén. Contigo como poderoso gigante está el Señor. Todo lo que te persigue, te tropieza, te vas a encontrar la victoria. El Dios eterno tuyo. Mira, amado hermano, Jesús tuvo muchos enemigos y muy pocos amigos. Y los pocos amigos lo traicionaron, lo negaron, lo dejaron solo cuando Él iba a su propósito. Porque dice la Escritura que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso cuando te sientas triste, cuando te sientas débil, cuando te sientas oprimido, voltea a la cruz y ve que Él venció por ti y por mí para darnos libertad, para hacernos libres de la esclavitud del pecado, porque éramos muertos en nuestros delitos. Y la paga del pecado, dice la palabra, es muerte. Y su salario es muerte. ¿Qué quiere decir? Su pago es la muerte. Y Él ha venido a darnos libertad, a traer vida eterna. Qué maravilloso es ese Padre que tenemos. Porque aquí todos somos hijos, hijos del Dios viviente, hijos del Padre de las luces. Qué hermoso es honrar y glorificar a nuestro Padre todos los días. Qué hermoso es entender que tenemos un Padre fuerte y poderoso. Amén. El propósito de Dios se va a cumplir, porque si en el Edén hubo un fracaso, quiero que entiendas, a Dios nada lo toma de sorpresa. El fracaso de los hombres es solo una oportunidad para mostrar a Dios su gloria. Porque eso quiero decirte, Dios jamás abandonó su creación. Dios jamás te abandonó. Él jamás te abandonará, porque, óyelo bien, Él es el Dios que te cuida, que te guarda. Cuando yo encuentro y leo la Biblia, dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él siendo Dios, el que no ha pecado, el que es 3 veces santo, tomó tu lugar, que aun siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Qué maravilloso es tener un Padre que muere por ti. ¿Cuántos darían a su hijo? ¿Cuántos darían a sus hijos? ¿Cuántos harían ese plan de salvación? Solo Dios, porque era necesario de un cordero sin mancha y sin pecado para vencer a Satanás. Era necesario una sangre limpia y perfecta, que solo Cristo pudo tomar ese lugar, y lo hizo por amor. Lo hizo por ti y por mí. Lo hizo con ese amor que transforma, que edifica.
Eso es maravilloso, amados hermanos. Cuando leo la palabra que dice, Él siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo no enfrentó a Satanás con su divinidad. Cristo enfrentó a Satanás con su perfecta humanidad. Porque era necesario que el postrer Adán, cuando enfrentara a Satanás, lo enfrentara en la misma condición que lo enfrentó el primer Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Cristo Jesús. Amén. Dice que Cristo se hizo hombre, y eso lo conocemos en el nombre teológico de kenosis. Kenosis, es decir, Cristo se despoja de su gloria. No solo se despoja de su gloria, dice que la Biblia que toma forma de siervo, y estando en condición de hombre, dice la Biblia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que entiendas que la Biblia, por supuesto, en la antigüedad, todo, si usted quiere entender qué es lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, se lo voy a decir. La Biblia en el Antiguo Testamento hace una referencia muy gráfica, simbólica, tipológica de la obra de la cruz. Pero quiero que entienda algo. No hay mensaje más importante en la Biblia. No hay mensaje más importante, ningún mensaje. Todo lo demás en la Biblia puede ser secundario y periférico. Sanidad, secundario y periférico. Prosperidad, secundario y periférico. ¿Lo dice la Biblia? Busca el reino de Dios y su justicia y todo va a ser añadido. Entrégale tu corazón y lo demás va a ser añadido. Pero Él quiere que le ames como Él nos amó en la cruz. Como Él se dio a sí mismo, no aferrándose a Dios mismo, sino que se despojó, se humilló, se hizo hombre. Y en calidad de hombre derrotó a la muerte y a Satanás y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario para darnos entrada triunfal a su reino. Hubo necesario primero un sacrificio. Hubo necesario primero que Dios, Jesús Cristo, fuera a la cruz para traerte una corona de vida eterna. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte, fuerte aplauso porque Él es grande y poderoso. Es maravilloso. Es maravilloso recibir las añadiduras. Cuando llegan, déjame decirte que las añadiduras no son riquezas terrenales. Las añadiduras son riquezas espirituales, porque allá no entra el moho ni hace polilla, ni nada destruye. Todo lo que está en este mundo se va a quedar. Todo. Tu carro, tu casa, tus joyas, tu cuenta en el banco. Es necesario menguar para que crezca Él. Es necesario morir todos los días, tomar tu cruz y seguirlo. Morir en la carne, en el egoísmo, en la envidia, en el chisme. Morir en nuestros delitos y pecados. Es necesario para ser transformados espiritualmente. Y entonces, cuando lleguemos y cuando allá se pase lista, digamos a nuestro nombre, muy felices. Amén. Cuando allá se pase lista. Qué hermosa alabanza. La cantábamos ahí en el templo metodista en Betel. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, muy feliz a mi nombre contestaré. Amén. ¿Y sabe qué, amado hermano? Dios ya nos tiene una piedrita blanca con un nombre nuevo, con un nombre espiritual. Esa piedrita blanca nos va a dar un nuevo nombre el Señor allá en los cielos. Qué hermoso es entender que hasta el nombre nos va a cambiar el Señor. Así es que tú le podrás poner a tu hijo Kevin, Brian, Argenis y tantos nombres que hoy en día, ¿no? Luis y Dominique y no sé cuántos nombres tienen.
al fin el Señor les va a cambiar el nombre. Así es de que un nombre nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva, es lo que Dios nos está ofreciendo. Qué Padre tan maravilloso tenemos, qué Padre celestial tan hermoso tenemos. La alegría, la estabilidad, todo lo demás es secundario, porque lo primordial de Dios es que tú tengas vida eterna, es que tú recibas a Cristo como Señor y Salvador. A todos los que nos están viendo en las redes, esto Dios trae para ti. Lo primordial es que tú tengas vida eterna, es que tú tengas a Dios en tu corazón, a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo más importante, porque la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida y lo tiene todo. Lo encontramos así. Si Él venció tu corazón y te ganó para su reino, déjame decirte que entonces todo lo demás en tu vida será añadidura. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero dáselo fuerte. Déjame decirte que entonces todo lo demás en tu vida serán añadiduras. Amén. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice la Biblia, que entregó su espíritu. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Cristo quiso decir que Él había cumplido la ley. Cristo quiso decir que Él pagó la deuda. Quiso decir, como consecuencia de la cruz, el hombre perdido, pecador, ahora tenía una oportunidad nueva. Por eso quiero decirte que entiendas, todo hombre tendrá en Cristo una oportunidad nueva. Todo hombre tendrá una oportunidad nueva. Óyelo bien. Óyelo bien, iglesia, entiéndelo. La Biblia dice que Cristo se hizo maldición. Él tomó el pecado, lo cargó en la cruz, y dice la Biblia que fue colgada esa maldición en un madero. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 13, maldito es el que es colgado en un madero. Fíjate, toda la maldición fue sobre Él. Y si yo leo la Biblia en el libro de Isaías, el capítulo 53, dice la Biblia que el herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cristo el Mesías había venido a romper la maldición de la ley. Cristo había venido a ofrecer el Cordero. Él era el Cordero. Ya no habría más corderos. Escúchame bien, el sacrificio de los corderos era todos los años. Otra y otra vez los hombres fallaban y ofrecían un cordero. El hombre pecaba y ofrecía en expiación una víctima, un sacrificio como expiación de su pecado. Pero cuando Cristo vino, dice la palabra, ya no fue necesario otro sacrificio, porque fue el Cordero. Eso quiero decir que esta mañana, si tú crees que tu salvación no la has recibido, simplemente porque no consideras que eres suficientemente digno, yo quiero decirte que tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Él ya lo hizo todo en la cruz. Cristo pagó el precio. Cristo se enfrentó a Satanás, y lo encuentro en la Biblia, que Cristo es ese Cordero que Él mismo dio y dijo a Moisés en el desierto, antes de salir del mismo Egipto, que su sangre debía ser colgada, lo que le decía, en los dinteles de la puerta. Dice la Biblia que Cristo, ese Cordero inmolado, cuando la sangre de Cristo está aplicada a tu vida, ¿sabes qué sucede, amado hermano? El diablo, el Señor lo reprenda, no te puede tocar. ¿Sabes qué sucedía esa noche en la que iban a morir los primogénitos? La Biblia dice que el ángel de la muerte vendría sobre la tierra de Egipto, y en cada casa donde hubiera sangre, en cada casa donde no hubiera sangre, el ángel de la muerte entraba, y dice la Biblia que mataba a los primogénitos. Pero en la casa de los hijos de Israel, la Biblia dice que Dios ordenó que se colocaran en los dinteles de las puertas
en las entradas de las puertas y en las paredes que se colocara sangre del cordero, de manera que el ángel de la muerte no podía hacer nada. Quiero decirte hoy que si tú estás bajo el pacto de la cruz, bajo la sangre de Cristo que cubre, bajo la sangre de Cristo, déjame decirte que el enemigo, Satanás, el Señor lo reprenda, no puede tocarte. No puede tocar tu familia, no puede tocar tu economía, no puede tocar tu estabilidad a la cual Dios te ha llamado, al camino al cual Dios te ha traído. Amén. Eres intocable para el enemigo. El Dios de los cielos pagó el precio. La carta a los Hebreos capítulo 9 versículo 11 dice que esa sola ofrenda, una sola ofrenda fue suficiente, y a través de esa sola ofrenda en la Biblia dice que se produjo una eterna redención. Su obra perfecta se cumplió. La Biblia dice que la deuda fue pagada. Entiéndelo bien, la deuda fue pagada. Esa expresión hermosa, consumado significa, es una palabra griega que es kelestai, que significa la deuda fue pagada. ¿Cuántos tienen deudas? Déjeme decirle, no es lo mismo que tú debas algo, que tú tengas deudas, que tengas que pagar. Pero qué diferencia cuando alguien viene y te dice: no te preocupes, la deuda fue pagada. No te preocupes, no debes nada, yo ya pagué por ti. Solo eso lo pudo hacer nuestro Señor Jesucristo. La deuda fue pagada. Cristo Jesús vino a pagar la deuda. Cristo Jesús vino a traernos el pacto de redención, que es a través de su sangre preciosa. Amén. Por eso no te preocupes, no te canses en hacer buenas obras, porque la deuda fue pagada. Jesús Cristo pagó por ti y por mí. Mira, amado hermano, solo aquel que puede pagar entiende, solo aquel que no puede pagar entiende esto. Porque una cosa es que nosotros paguemos, una cosa es que nosotros tengamos que pagar. Pero cuando alguien te dice que la deuda fue pagada, óyelo bien, esa deuda fue pagada. Por eso no pretendas hacer buenas obras para ser salvo, porque la deuda fue pagada. Por eso no pretendas ganarte la vida eterna, porque es necesario que la deuda fue pagada a través de esa sangre preciosa. Por eso hay que vivir felices, libres, contentos, porque la deuda fue pagada. Cristo pagó la deuda. Eso es maravilloso, y así se llama la prédica: libre de deudas. Libre de deudas. Él ya pagó todo. Él se ofreció, fuimos comprados por precio de sangre. La muerte de Cristo, con la muerte de Cristo hizo varias cosas. Primero, Satanás fue derrotado. Yo no sé si usted entienda eso, pero la Biblia dice que Satanás fue derrotado cuando celebramos que Satanás ha sido derrotado. ¿Cuántos lo celebramos? ¿Cuántos lo creemos? Amén. Que Él fue derrotado. Por eso no le des protagonismo a ningún diablo derrotado. En tu vida el protagonista debe de ser Jesús Cristo, Señor y Salvador. Amén. Hay gente que ve más la obra del diablo que el poder de Dios en su vida. Le tiene miedo a beberizos, a hechicerías, a brujerías. Cristianos que viven con temor. Ay, me estarán haciendo brujería. Yo antes era más guapa, yo antes era más fuerte, más... No, hermano. Cristianos que ven demonios hasta en la sopa, de veras. Cristianos que se espantan. Cristianos que viven con temor, que le creen más al diablo que a Dios, a las promesas que están aquí en su palabra. Y que una y cada una de ellas, si tú haces la voluntad del Padre, se manifestarán en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que vayas. Ahí se va a manifestar Cristo. Amén. Gente que vive con temor,
que si le están haciendo brujería, que si esto, que si el otro, y se olvidan y le dan por poco la sangre del Cordero, la sangre que quita los pecados del mundo. Esa sangre que renueva, que transforma, poderosa sangre, bendita sangre, que hemos sido cubiertos, lavados y comprados por ese sacrificio tan grande de nuestro Padre Celestial. Por eso hoy hay que honrar a nuestro Padre que está en los cielos. Ese Padre que se dio por ti y por mí. Ese amor tan grande no lo vamos a encontrar en esta tierra, en este mundo, porque este mundo va a pasar. Pero a donde vamos a vivir eternamente, glorificando su nombre, exaltándolo, diciéndole: Abba Padre, papito lindo, gracias por voltear a verme. Gracias por sacarme del hoyo en el cual yo estaba. Qué hermoso es cuando tú te sientes como esa niña de sus ojos, cuando nadie cree por ti, cuando nadie ya da un peso, cuando te decían: tú te vas a morir, y Dios vino a darte vida y vida en abundancia. Vino a meter su mano santa y limpia al lodo cenagoso y nos sacó de donde estábamos. Qué maravilloso y qué amor tan grande es el de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, amado hermano. Voy a darle seguimiento a la palabra. Mira, amado hermano, Satanás fue exhibido. Cristo dice, la Biblia triunfó sobre ellos, donde en la cruz. Además de eso, además de tener un diablo derrotado, un pecado vencido, por eso la Biblia dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No diga usted que no puede vencer su pecado, porque usted puede vencer su pecado, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de la maldición. Romanos capítulo 8 también, la muerte fue derrotada. ¿Sabe por qué? Porque la muerte solo a uno no podía inocularle su aguijón de muerte, que era a Cristo Jesús. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 4 versículo 15 que Cristo no cometió pecado. Como la paga del pecado es muerte, era lógico que todo hombre que pecaba debía morir, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabes que Satanás presumió que Cristo cometió pecado? Por eso lo sacrificó. La Biblia dice en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que los príncipes de este siglo no pudieron entender la sabiduría oculta, porque de haberlo entendido jamás habrían crucificado al Rey de Gloria. Jamás hubieran matado al Mesías, pero no lo pudieron entender, porque no pudieron ver la sabiduría oculta que era Cristo Jesús, hecho carne, manifestado con poder y gloria. No lo pudieron entender. En el capítulo 22 del libro de los Salmos, la Biblia dice que Cristo, cuando estaba en la cruz, cuando estaba bajo las garras de la muerte, fue señalado, fue vaculeado, pero la muerte no lo pudo retener porque Cristo no había cometido pecado. Quiero que entiendas algo: Cristo venció por ti, Cristo pagó el precio por ti, y Él dice la Biblia que no tenía por qué sufrir aquellos azotes, que sin embargo su amor por ti y por mí fue tan contundente que Él se dio y se entregó a sí mismo para darnos vida a nosotros. Por eso fue en la cruz cuando Él dijo: la deuda fue pagada. La Biblia dice en el versículo 9 de la carta a los Filipenses: por cual, habiéndose Cristo humillado, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Gracias. Amén, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él se merece la gloria, la honra. Amén.
Es hermoso honrar a nuestros padres, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado, que algunos todavía contamos con su presencia, pero hoy vamos a honrar a nuestro Padre Celestial. Vamos a hablar de su biografía, de su nacimiento, de su muerte y resurrección y de su plan de salvación, ese propósito tan maravilloso por el cual nació, murió y resucitó en la cruz del Calvario. Por eso es necesario a veces ir a la cruz y ver ese proceso que tuvo nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Maestro, para traernos libertad, para darnos vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie, vamos a elevar una oración al Altísimo para que Él traiga su palabra con poder, para que preparemos nuestra mente y nuestro corazón y entonces el alma esté dispuesta a ser transformada. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por ser nuestro Padre Celestial, por ser nuestro Señor, por ser nuestro libertador, por ser nuestro Dios que nos ha amado con amor tan grande y tan maravilloso, que fuiste a la cruz del Calvario para mostrarnos tu amor, que no estimaste en ser Dios mismo, sino que te humillaste a sí mismo y te hiciste hombre para venir y derrotar a aquel que se creía fuerte, a Satanás. El Señor lo reprenda para darnos la corona de la vida eterna. Gracias te damos, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestro corazón, Padre, y que tu palabra cumpla el propósito para el cual ha sido enviada para tu pueblo. Te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Y así puestos de pie, amado hermano, acompáñame a la cita bíblica, a Filipenses 2, del 5 al 11. Amén. Filipenses 2, del 5 al 11. Hoy prepara tu corazón, y nuestros hermanos, amigos que nos están viendo en las redes sociales, preparen su corazón, porque hoy Dios va a hacer una obra maravillosa. Amén. Yo le voy a dar lectura para que nos oigan nuestros oyentes del Face, y ustedes síganme con su vista, amados hermanos. Amén. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Toma tu asiento. Toma tu asiento, amado hermano. Tenme paciencia, porque esta prédica es muy hermosa, amado hermano. Nos lleva a entender el plan de salvación. Nos lleva a entender el propósito de nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey Eterno, a nuestro Padre, porque Él se merece la gloria. Aleluya. Aleluya. Déjeme decirle algo. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, evidentemente sanó a muchos, restauró a otros tantos, libertó a los cautivos, dio vista a los ciegos. Cristo dejó y dio extraordinarias enseñanzas. Cuando yo leo la palabra y encuentro que su vida misma fue un ejemplo extraordinario, que sus palabras y expresiones definitivamente causaron un eco en la eternidad, pero también trascendieron en toda la historia.
Y cuando yo encuentro esto en la Biblia, encuentro que nada de eso fue más importante o tan importante como el hecho que Él haya venido a la tierra y vencer al enemigo y derrotarlo, para que tú y yo pudiéramos recuperar lo perdido en el huerto del Edén. La Biblia dice que Dios al hombre le entregó un paraíso, y producto del pecado, producto de la desobediencia, ese paraíso, ese huerto se volvió un desierto. Ahora Cristo tenía que venir a la tierra en forma humana. Tenía que enfrentarse a Satanás. El Señor lo reprenda. El primer hombre, Adán, le había entregado a Dios ese paraíso. Pero ahora Cristo tenía que en el mismo escenario de derrota enfrentar a Satanás para recuperar la victoria. Yo leo la palabra y reencuentro en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, en el versículo 14 y en el versículo 15 dice la Biblia: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó él de lo mismo, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, el Señor lo reprenda. Quiero decir que Cristo no nació para vivir, Cristo nació para morir. Significa que vino a la tierra con una tarea específica y su propósito era cumplir la promesa de la redención en el huerto del Edén. Él mismo, en el mismo lugar de fracaso, en el mismo lugar donde hubo una derrota, en ese mismo lugar la palabra de Dios dice que Dios lanzó la palabra, y esa palabra fue la palabra que le garantizó no solamente al hombre la esperanza, sino también le garantizó a Satanás, el Señor lo reprenda, la derrota. Dios le dijo a la serpiente, a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso quiere decir que Cristo con su vida misma vendría a derrotar a Satanás. ¿Sabe que el diablo sabía que esto iba a suceder? Él sabía y él supuso, entendió que el Padre dijo que lo que Dios dijo en el huerto del Edén en cualquier momento se cumpliría. Por eso no fue casualidad en la época de mayor opresión para la nación de Israel, como fue la época de la esclavitud. 430 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. ¿Sabe que el diablo supuso, creyó, presintió que en ese instante vendría el Mesías? Y eso, a través del faraón, lanzó un decreto, el cual era el decreto que los niños deberían morir, porque Satanás quería, antes que el Hijo del Hombre naciera y hacerse fuerte, él quería exterminarlo, la simiente. Pero sabe que no fue eso el momento. De hecho, cuando encontramos la historia en el momento en que Cristo nació, la palabra de Dios dice que el rey Herodes lanzó el decreto similar, porque el diablo quería detener el plan de Dios. Lo que tú y yo tenemos que saber es que tenemos un Dios grande y poderoso. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso, porque tenemos un Dios grande y poderoso, y ahora Él es nuestro Padre eterno, que nada lo detiene. Amén. Nada lo detiene. No te cargues, no te llenes de temor. A Dios nada lo detiene. Por eso en tu vida ha planeado un propósito de bendición. En tu vida el Señor ha soñado con levantar un plan de Dios para tu vida. Hoy quiero decirte de parte de Dios: no te cargues. Si lo que estás viviendo en este momento no es solo lo que tú anheles, el Dios de los cielos tiene un propósito con tu vida. Si el Dios de los cielos tiene un propósito con tu vida, nadie podrá detener la obra de Dios en cada uno de nosotros. Nadie podrá detener la obra de Dios en cada uno de nosotros. Lo que has planeado, lo que has reservado para ti en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a nuestro Padre? Porque hoy vamos a honrar a nuestro Padre celestial. El tiempo perfecto vendrá en el momento y cantarás un himno de victoria, porque eso vino, a darnos la victoria. Vendrá el momento en el que se cumpla la palabra, porque si Dios lanzó la palabra, nadie podrá detener el propósito. Si Dios lanzó la palabra, nada ni nadie podrá detener a Dios soberano. Él es excelso, Él es eterno, Él es poderoso.
y Él es suficiente para cada uno de nosotros. Amén. Por eso es bueno voltear a los cielos y confesar con nuestro corazón: mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Llénate de esa expectativa, porque el Señor cumplirá su palabra en tu vida. Yo leo por la palabra y encuentro en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses el apóstol Pablo diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabe cómo se llama eso, amado hermano? ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama humillación. El Rey Eterno nunca dejó su divinidad, pero sí dejó su gloria. Y cuando estuvo en la tierra, Cristo asumió una forma débil. Cristo el Mesías ahora asumía forma de hombre. El que hizo al hombre se hizo hombre, se hizo débil, porque era necesario que en la condición de debilidad el que Él pudiera enfrentar al que se presumía fuerte, el que se presumía grande. Satanás, quiero decir, algo que es débil en la carne. Cuando tú y yo encontramos y reconocemos nuestra debilidad, pero nos acercamos a Dios fuerte y eterno, déjame decirte que el Dios fuerte y eterno posa sobre ti, posa sobre mí su fuerza. Por eso nadie tendrá por qué sentirse débil o frágil, porque ha venido sobre nosotros el poder de su Espíritu, porque hemos hecho hijos del Dios Altísimo. Amén. Él es nuestro Padre. Eso nadie que tendrá por qué sentirse débil, frágil, porque tenemos un Dios grande y fuerte. Amén, aleluya. Nunca serás débil si enfrentas al enemigo con el poder de Dios. La Biblia dice, el apóstol Pablo decía: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice el mismo Dios para ti, óyelo bien, si estás viviendo un momento de debilidad. La debilidad es momentánea, la adversidad es pasajera, pero el propósito de Dios en nuestra vida es eterno. Dice el Señor: he venido de parte de Dios a decirte que lo débil, que lo adverso, que lo difícil en tu vida solo durará un tiempo, porque pronto la palabra de Dios se cumple. Pronto el Señor vendrá con fuerza para decirte: no temas, yo te ayudo. Dios te dice hoy: estaré contigo, yo te levanto, yo te sostendré. Yo soy el Dios que te levanta, yo soy el Dios que te da fuerzas. Amén. A Cristo los hombres lo señalaron, lo condenaron, lo crucificaron. La palabra de Dios dice: cuando se levanten muchos contra ti, cuando muchos dicen de ti: no hay salvación para ti. En Dios el Señor quiere que entiendas que el escudo alrededor de ti es Él. Él será tu gloria, Él será quien te levante la cabeza. La humillación es necesaria, la debilidad es necesaria, porque la humillación y en la debilidad se prepara la victoria en Cristo Jesús, que Dios va a reservar para ti. Por eso di, como dice el salmista: Adonai es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Adonai es mi refugio. Amén. ¿De quién te has de atemorizar? Cuando se juntaron contra ti los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, dice la Biblia, ellos tropezaron y cayeron. Por eso dijo: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Mi corazón, porque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Estos que han confiado en Cristo, aleluya, dice que Adonai está contigo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que cuando recibimos a nuestro Padre Celestial, Él siempre ha estado a nuestra mano derecha? Él es fiel. Muchos podremos apartarnos por un tiempo, muchos podemos darle la espalda, muchos podemos olvidar lo prometido, pero Él es fiel para con nosotros y sumamente paciente. Él ha sido sumamente paciente y Él viene por un pueblo entendido, por un pueblo que lo ame, por un pueblo que lo exalte, por un pueblo que verdad glorifique su nombre y levante su nombre a través de un sano y buen testimonio para gloria suya. Porque no podemos decirle sucio a lo que Él ya ha limpiado.
porque hemos sido lavados y comprados a precio de sangre. Y el pacto de la sangre está en ti, en tu familia, donde quiera que vayas. Por eso, amado hermano, cuando lo sacó de Egipto, de la esclavitud de más de 430 años, ¿sabe qué pasó, amado hermano? Allí se manifestó el Cordero de Gloria, porque hubo necesario que pusieran en las puertas, en los dinteles de las puertas, la sangre de un cordero, porque iba a pasar la muerte sobre los primogénitos. ¿Sí está entendiendo, amado hermano? ¿Sí está conmigo? Iba a pasar la muerte por los primogénitos, pero aquellos que creyeron en el Cordero de Gloria, Dios mandó a que pusieran en los dinteles de las puertas la sangre del Cordero. Ahí Dios estaba manifestando que iba a venir el Cordero de Gloria a quitar los pecados del mundo, a darnos vida, vida y en abundancia, a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Eso es a lo que vino el Mesías. A eso es lo que vino nuestro Padre Celestial. Por eso no dejemos de honrarlo, de exaltarlo todos los días de nuestras vidas. Un predicador que no glorifica el nombre del Señor, que no exalta a Jesús, no sirve su prédica, porque por Él y en Él estamos viviendo las victorias de las promesas de su palabra. Amén. Contigo como poderoso gigante está el Señor. Todo lo que te persigue, te tropieza, te vas a encontrar la victoria. El Dios eterno tuyo. Mira, amado hermano, Jesús tuvo muchos enemigos y muy pocos amigos. Y los pocos amigos lo traicionaron, lo negaron, lo dejaron solo cuando Él iba a su propósito. Porque dice la Escritura que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso cuando te sientas triste, cuando te sientas débil, cuando te sientas oprimido, voltea a la cruz y ve que Él venció por ti y por mí para darnos libertad, para hacernos libres de la esclavitud del pecado, porque éramos muertos en nuestros delitos. Y la paga del pecado, dice la palabra, es muerte, y su salario es muerte. ¿Qué quiere decir? Su pago es la muerte. Y Él ha venido a darnos libertad, a traer vida eterna. Qué maravilloso es ese Padre que tenemos, porque aquí todos somos hijos, hijos del Dios viviente, hijos del Padre de las luces. Qué hermoso es honrar y glorificar a nuestro Padre todos los días. Qué hermoso es entender que tenemos un Padre fuerte y poderoso. Amén. El propósito de Dios se va a cumplir, porque si en el Edén hubo un fracaso, quiero que entiendas, a Dios nada lo toma de sorpresa. El fracaso de los hombres es solo una oportunidad para mostrar a Dios su gloria. Porque eso quiero decirte, Dios jamás abandonó su creación. Dios jamás te abandonó. Él jamás te abandonará, porque, óyelo bien, Él es el Dios que te cuida, que te guarda. Cuando yo encuentro y leo la Biblia, dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él siendo Dios, el que no ha pecado, el que es 3 veces santo, tomó tu lugar, que aun siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Qué maravilloso es tener un Padre que muere por ti. ¿Cuántos darían a su hijo? ¿Cuántos darían a sus hijos? ¿Cuántos harían ese plan de salvación? Solo Dios, porque era necesario de un cordero sin mancha y sin pecado para vencer a Satanás. Era necesario una sangre limpia y perfecta, que solo Cristo pudo tomar ese lugar, y lo hizo por amor. Lo hizo por ti y por mí. Lo hizo con ese amor que transforma, que edifica,
Eso es maravilloso, amados hermanos. Cuando leo la palabra que dice: Él, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo no enfrentó a Satanás con su divinidad. Cristo enfrentó a Satanás con su perfecta humanidad, porque era necesario que el postrer Adán, cuando enfrentara a Satanás, lo enfrentara en la misma condición que lo enfrentó el primer Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Cristo Jesús. Amén. Dice que Cristo se hizo hombre, y eso lo conocemos en el nombre teológico de kenosis. Kenosis, es decir, Cristo se despoja de su gloria. No solo se despoja de su gloria, dice que la Biblia que toma forma de siervo, y estando en condición de hombre, dice la Biblia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que entiendas que la Biblia, por supuesto, en la antigüedad, todo, si usted quiere entender qué es lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, se lo voy a decir. La Biblia en el Antiguo Testamento hace una referencia muy gráfica, simbólica, tipológica de la obra de la cruz. Pero quiero que entienda algo: no hay mensaje más importante en la Biblia. No hay mensaje más importante, ningún mensaje. Todo lo demás en la Biblia puede ser secundario y periférico. Sanidad, secundario y periférico. Prosperidad, secundario y periférico. ¿No dice la Biblia? Busca el reino de Dios y su justicia, y todo va a ser añadido. Entrégale tu corazón y lo demás va a ser añadido. Pero Él quiere que le ames como Él nos amó en la cruz, como Él se dio a sí mismo, no aferrándose a Dios mismo, sino que se despojó, se humilló, se hizo hombre, y en calidad de hombre derrotó a la muerte y a Satanás, y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario para darnos entrada triunfal a su reino. Hubo necesario primero un sacrificio. Hubo necesario primero que Dios, Jesús Cristo, fuera a la cruz para traerte una corona de vida eterna. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte, fuerte aplauso, porque Él es grande y poderoso. Es maravilloso. Es maravilloso recibir las añadiduras. Cuando llegan, déjame decirte que las añadiduras no son riquezas terrenales. Las añadiduras son riquezas espirituales, porque allá no entra el moho ni hace polilla, ni nada destruye. Todo lo que está en este mundo se va a quedar. Todo. Tu carro, tu casa, tus joyas, tu cuenta en el banco. Es necesario menguar para que crezca Él. Es necesario morir todos los días, tomar tu cruz y seguirlo. Morir en la carne, en el egoísmo, en la envidia, en el chisme. Morir en nuestros delitos y pecados. Es necesario para ser transformados espiritualmente. Y entonces, cuando lleguemos y cuando allá se pase lista, digamos a nuestro nombre: muy felices. Amén. Cuando allá se pase lista. Qué hermosa alabanza. La cantábamos ahí en el templo metodista en Betel. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, muy feliz a mi nombre contestaré. Amén. ¿Y sabe qué, amado hermano? Dios ya nos tiene una piedrita blanca con un nombre nuevo, con un nombre espiritual. Esa piedrita blanca nos va a dar un nuevo nombre el Señor allá en los cielos. Qué hermoso es entender que hasta el nombre nos va a cambiar el Señor. Así es que tú le podrás poner a tu hijo Kevin, Brian, Argenis y tantos nombres que hoy en día, ¿no? Luis y Dominique y no sé cuántos nombres tienen.
Al fin el Señor les va a cambiar el nombre. Así es de que un nombre nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva, es lo que Dios nos está ofreciendo. Qué Padre tan maravilloso tenemos. Qué Padre celestial tan hermoso tenemos. La alegría, la estabilidad, todo lo demás es secundario, porque lo primordial de Dios es que tú tengas vida eterna. Es que tú recibas a Cristo como Señor y Salvador. A todos los que nos están viendo en las redes, esto Dios trae para ti. Lo primordial es que tú tengas vida eterna. Es que tú tengas a Dios en tu corazón, a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo más importante, porque la Biblia dice que el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida y lo tiene todo. Lo encontramos así. Si Él venció tu corazón y te ganó para su reino, déjame decirte que entonces todo lo demás en tu vida será añadidura. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero dáselo fuerte. Déjame decirte que entonces todo lo demás en tu vida serán añadiduras. Amén. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice la Biblia, que entregó su espíritu. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Cristo quiso decir que Él había cumplido la ley. Cristo quiso decir que Él pagó la deuda. Quiso decir, como consecuencia de la cruz, el hombre perdido, pecador, ahora tenía una oportunidad nueva. Por eso quiero decirte que entiendas, todo hombre tendrá en Cristo una oportunidad nueva. Todo hombre tendrá una oportunidad nueva. Óyelo bien. Óyelo bien, iglesia, entiéndelo. La Biblia dice que Cristo se hizo maldición. Él tomó el pecado, lo cargó en la cruz, y dice la Biblia que fue colgada esa maldición en un madero. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 13, maldito es el que es colgado en un madero. Fíjate, toda la maldición fue sobre Él. Y si yo leo la Biblia en el libro de Isaías, el capítulo 53, dice la Biblia que el herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cristo el Mesías había venido a romper la maldición de la ley. Cristo había venido a ofrecer el Cordero. Él era el Cordero. Ya no habría más corderos. Escúchame bien, el sacrificio de los corderos era todos los años. Otra y otra vez los hombres fallaban y ofrecían un cordero. El hombre pecaba y ofrecía en expiación una víctima, un sacrificio como expiación de su pecado. Pero cuando Cristo vino, dice la palabra, ya no fue necesario otro sacrificio, porque fue el Cordero. Eso quiero decir que esta mañana, si tú crees que tu salvación no la has recibido, simplemente porque no consideras que eres suficientemente digno, yo quiero decirte que tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Él ya lo hizo todo en la cruz. Cristo pagó el precio. Cristo se enfrentó a Satanás, y lo encuentro en la Biblia, que Cristo es ese Cordero que Él mismo dio y dijo a Moisés en el desierto, antes de salir del mismo Egipto, que su sangre debía ser colgada, lo que le decía, en los dinteles de la puerta. Dice la Biblia que Cristo, ese Cordero inmolado, cuando la sangre de Cristo está aplicada a tu vida, ¿sabes qué sucede, amado hermano? El diablo, el Señor lo reprenda, no te puede tocar. ¿Sabes qué sucedía esa noche en la que iban a morir los primogénitos? La Biblia dice que el ángel de la muerte vendría sobre la tierra de Egipto, y en cada casa donde hubiera sangre, en cada casa donde no hubiera sangre, el ángel de la muerte entraba, y dice la Biblia que mataba a los primogénitos. Pero en la casa de los hijos de Israel, la Biblia dice que Dios ordenó que se colocaran en los dinteles de las puertas
en las entradas de las puertas y en las paredes que se colocara sangre del cordero, de manera que el ángel de la muerte no podía hacer nada. Quiero decirte hoy que si tú estás bajo el pacto de la cruz, bajo la sangre de Cristo que cubre, bajo la sangre de Cristo, déjame decirte que el enemigo, Satanás, el Señor lo reprenda, no puede tocarte. No puede tocar tu familia, no puede tocar tu economía, no puede tocar tu estabilidad a la cual Dios te ha llamado, al camino al cual Dios te ha traído. Amén. Eres intocable para el enemigo. El Dios de los cielos pagó el precio. La carta a los Hebreos capítulo 9 versículo 11 dice que esa sola ofrenda, una sola ofrenda fue suficiente, y a través de esa sola ofrenda en la Biblia dice que se produjo una eterna redención. Su obra perfecta se cumplió. La Biblia dice que la deuda fue pagada. Entiéndelo bien, la deuda fue pagada. Esa expresión hermosa, consumado es, significa, es una palabra griega que es kelestai, que significa la deuda fue pagada. ¿Cuántos tienen deudas? Déjeme decirle, no es lo mismo que tú debas algo, que tú tengas deudas, que tengas que pagar. Pero qué diferencia cuando alguien viene y te dice: no te preocupes, la deuda fue pagada. No te preocupes, no debes nada, yo ya pagué por ti. Solo eso lo pudo hacer nuestro Señor Jesucristo. La deuda fue pagada. Cristo Jesús vino a pagar la deuda. Cristo Jesús vino a traernos el pacto de redención, que es a través de su sangre preciosa. Amén. Por eso no te preocupes, no te canses en hacer buenas obras, porque la deuda fue pagada. Jesús Cristo pagó por ti y por mí. Mira, amado hermano, solo aquel que puede pagar entiende, solo aquel que no puede pagar entiende esto. Porque una cosa es que nosotros paguemos, una cosa es que nosotros tengamos que pagar. Pero cuando alguien te dice que la deuda fue pagada, óyelo bien, esa deuda fue pagada. Por eso no pretendas hacer buenas obras para ser salvo, porque la deuda fue pagada. Por eso no pretendas ganarte la vida eterna, porque es necesario que la deuda fue pagada a través de esa sangre preciosa. Por eso hay que vivir felices, libres, contentos, porque la deuda fue pagada. Cristo pagó la deuda. Eso es maravilloso, y así se llama la prédica: libre de deudas. Libre de deudas. Él ya pagó todo. Él se ofreció, fuimos comprados por precio de sangre. La muerte de Cristo, con la muerte de Cristo hizo varias cosas. Primero, Satanás fue derrotado. Yo no sé si usted entienda eso, pero la Biblia dice que Satanás fue derrotado cuando celebramos que Satanás ha sido derrotado. ¿Cuántos lo celebramos? ¿Cuántos lo creemos? Amén. Que Él fue derrotado. Por eso no le des protagonismo a ningún diablo derrotado. En tu vida el protagonista debe de ser Jesús Cristo, Señor y Salvador. Amén. Hay gente que ve más la obra del diablo que el poder de Dios en su vida. Le tiene miedo a beberizos, a hechicerías, a brujerías. Cristianos que viven con temor. Ay, me estarán haciendo brujería. Yo antes era más guapa, yo antes era más fuerte, más... No, hermano. Cristianos que ven demonios hasta en la sopa, de veras. Cristianos que se espantan. Cristianos que viven con temor, que le creen más al diablo que a Dios, a las promesas que están aquí en su palabra. Y que cada una de ellas, si tú haces la voluntad del Padre, se manifestarán en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que vayas. Ahí se va a manifestar Cristo. Amén. Gente que vive con temor,
que si le están haciendo brujería, que si esto, que si el otro, y se olvidan y le dan por poco la sangre del Cordero, la sangre que quita los pecados del mundo. Esa sangre que renueva, que transforma, poderosa sangre, bendita sangre, que hemos sido cubiertos, lavados y comprados por ese sacrificio tan grande de nuestro Padre Celestial. Por eso hoy hay que honrar a nuestro Padre que está en los cielos. Ese Padre que se dio por ti y por mí. Ese amor tan grande no lo vamos a encontrar en esta tierra, en este mundo, porque este mundo va a pasar. Pero a donde vamos a vivir eternamente, glorificando su nombre, exaltándolo, diciéndole: Abba Padre, papito lindo, gracias por voltear a verme. Gracias por sacarme del hoyo en el cual yo estaba. Qué hermoso es cuando tú te sientes como esa niña de sus ojos, cuando nadie cree por ti, cuando nadie ya da un peso, cuando te decían: tú te vas a morir. Y Dios vino a darte vida y vida en abundancia. Vino a meter su mano santa y limpia al lodo cenagoso y nos sacó de donde estábamos. Qué maravilloso y qué amor tan grande es el de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, amado hermano. Voy a darle seguimiento a la palabra. Mira, amado hermano, Satanás fue exhibido. Cristo dice, la Biblia triunfó sobre ellos, donde en la cruz. Además de eso, además de tener un diablo derrotado, un pecado vencido, por eso la Biblia dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No diga usted que no puede vencer su pecado, porque usted puede vencer su pecado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de la maldición. Romanos capítulo 8 también, la muerte fue derrotada. ¿Sabe por qué? Porque la muerte solo a uno no podía inocularle su aguijón de muerte, que era a Cristo Jesús. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 4 versículo 15 que Cristo no cometió pecado. Como la paga del pecado es muerte, era lógico que todo hombre que pecaba debía morir, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabes que Satanás presumió que Cristo cometió pecado? Por eso lo sacrificó. La Biblia dice en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que los príncipes de este siglo no pudieron entender la sabiduría oculta, porque de haberlo entendido jamás habrían crucificado al Rey de Gloria. Jamás hubieran matado al Mesías, pero no lo pudieron entender, porque no pudieron ver la sabiduría oculta que era Cristo Jesús, hecho carne, manifestado con poder y gloria. No lo pudieron entender. En el capítulo 22 del libro de los Salmos, la Biblia dice que Cristo, cuando estaba en la cruz, cuando estaba bajo las garras de la muerte, fue señalado, fue vaculeado, pero la muerte no lo pudo retener porque Cristo no había cometido pecado. Quiero que entiendas algo: Cristo venció por ti, Cristo pagó el precio por ti, y Él dice la Biblia que no tenía por qué sufrir aquellos azotes, que sin embargo su amor por ti y por mí fue tan contundente que Él se dio y se entregó a sí mismo para darnos vida a nosotros. Por eso fue en la cruz cuando Él dijo: la deuda fue pagada. La Biblia dice en el versículo 9 de la carta a los Filipenses: por cual, habiéndose Cristo humillado, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla